El Señor le bendiga, hermanos. En esta hora les saluda a su hermano José Manuel. Y la clase de hoy, la clase dominical de los adultos, es acerca de la adoración. Y en este caso, el tema de hoy es libres del pasado. Y está basado en Éxodo, en el capítulo 15, versos 11 al 21. Y le voy a dar lectura y dice así la palabra de Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste a tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se encorvarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. En este cántico, en el cual la Biblia lo registra, es el cántico más extenso que vamos a encontrar en el libro de Éxodo en cuanto a una alabanza a Dios. Y de eso se trata el tema, es acerca de la adoración y es acerca de también de lo que es ser libres y libres del pasado. Y cuando este cántico se da, creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, es cuando Israel va huyendo de Faraón, más bien salen de Egipto. Faraón se da cuenta de que el pueblo ha salido de Egipto, el pueblo de Israel, y que los han dejado ir. Y va con todo su ejército y va detrás de Israel. La Biblia dice que llegaron al mar y no había salida. El pueblo empezó a frustrarse. Empezaron a decirle a Moisés: te lo habíamos dicho, aquí vamos a morir en el desierto. Por lo menos en Egipto había tumbas. Allá estábamos mejor que en la condición que estábamos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Y en este momento de la historia, en este momento de crisis, es cuando Dios le dice a Moisés: extiende tu mano. Y la Biblia dice que ese momento empezó a soplar, esa noche empezó a soplar un aire del oriente, y era un aire cortante que empezó a cortar las aguas. O sea, esto no fue un proceso como a veces lo vemos en la película, que extiende sus manos y ahí el mar ¡fum!, se abrió. No fue un proceso de tiempo en el cual tomó una noche, pero en esa misma noche el mar se abrió. Israel empezó a caminar en tierra seca. Cuando ellos cruzaron, la Biblia dice que en la madrugada, quiere decir que cruzaron durante la noche. En la madrugada, al amanecer,
cuando Moisés había salido y todo el pueblo había pasado, él miró hacia el mar y vio que en medio del mar estaba Faraón y todo su ejército tratando de cruzar. Jehová los trastornó, las ruedas se salieron, los caballos quizás se soltaron y se armó una confusión en medio del mar. Es ahí cuando ellos no pudieron continuar y Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano, y él extendió su mano y las aguas cubrieron y todo este pueblo pereció. Un gran milagro. Y como la Biblia menciona la historia. En ese momento, cuando esto sucede, es cuando esta alabanza salta del corazón de Moisés como líder, transmitida también a todo el pueblo. Las mujeres también cantaban y adoraban a Dios. Y estudiar toda esta alabanza tiene mucho que aprender. Pero si lo dividimos, veremos que del verso 1 al 2 vamos a ver cómo Moisés declara su fe en Dios. La alabanza va de esta manera. Del verso 1 al 2, el hombre o Moisés declara su fe en Dios y su posición delante de Dios. Del verso 3 al 10 se menciona la obra presente que ha provocado esa alabanza, lo que Dios hizo para que esa alabanza saliera de sus corazones. Del verso 11 al 12 se menciona quién es Dios en ese momento en la obra que Él hizo. Y del 13 al 18 es una profecía hacia el pueblo. Es la obra de Dios, la mano de Dios obrando en el pueblo como profecía y también una oración. Entonces todas estas cosas se conjugan, hermanos, en una alabanza. Y la alabanza y adoración, cada uno tiene su término. En este caso, la adoración a Dios, que es postrarse ante Dios. Y todos sabemos que postrarse ante Dios no necesariamente es arrodillarse, es más bien es un corazón humillado y rendido a los pies de Dios, a los pies del Señor. Y la adoración como tal se menciona, no la palabra adoración, pero la palabra adorar se menciona alrededor de 150 veces en el Antiguo Testamento, para que más o menos podamos entender qué tan importante es la adoración en el pueblo de Dios. En este caso los hebreos, y como ustedes saben, nosotros representamos, ¿verdad?, también a Dios. Como personas que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, venimos también a ser implantados en el árbol. Qué tan importante, hermanos, es la adoración ante la presencia de Dios. Y los objetivos de esto es la celebración, el carácter de la celebración al ver las obras y las acciones divinas de Dios. Es como la adoración se da en el presente, aunque se recuerda en el pasado. Y también que la adoración cristiana, con la celebración anticipada de una victoria sobre la vida sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. En otras palabras, en nosotros siempre tiene que haber una adoración ante Dios por las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y en este caso, hermano, que mirando lo que es el contexto bíblico y la enseñanza, ¿cuántos millones de personas han sido salvas por una alabanza, por una adoración? La adoración, hermanos, son mensajes, y estoy más que seguro que millones de personas han sido salvas y han sido tocadas, transformadas por Dios por una alabanza. Porque la alabanza, hermano, no es otra cosa, sino es
es es una adoración, eh, es una respuesta a Dios, un cántico de respuesta a Dios, de que profesa, hermano, nuestra fe, eh, profesa lo que nosotros conocemos y sabemos de Dios, profesa lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestro corazón cree, lo que hemos conocido, lo que hemos concebido. Es, es una entrega completa en cuerpo, alma y espíritu que se desborda, hermanos, en una alabanza a Dios. Y, y esta alabanza, hermanos, es porque nosotros hemos visto su gloria y su poder. La alabanza, hermanos, como nosotros vamos a la iglesia y ellos practican y se hace todo esto, es una es un culto, hermanos, hacia Dios, pero no solamente es cantar, hermanos, sino cuando miramos la letra de esa alabanza, debemos de pensar, hermanos, en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y pensar en lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, deriva una alabanza. Y eso es exactamente lo que el escritor quiere enseñarnos. Lo que Dios hizo en ese momento con el pueblo, lo que Moisés vio, lo que el pueblo vio, lo que Ana, la hermana de Arión vio, hermanos, simplemente se desbordó una alabanza a Dios. Y es por eso que es importante, hermanos, meditar y pensar, no para regresar para atrás y quejarnos, sino meditar, hermanos, en el pasado, en cómo estábamos, quién éramos y cómo estamos hoy ante la presencia de Él. Es como dice una alabanza, ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiera rescatado? Y eso, hermanos, simplemente, y digo simplemente, no en el aspecto de que no sea importante, sino simplemente en el aspecto de que sencillamente eso desborde en nosotros una adoración a Dios. Y no necesariamente, hermanos, tiene que ser de labios. A veces, hermanos, en el corazón uno está adorando a Dios. Quizás tú como padre o madre de familia, un día en una cena o en algún lugar, tú miras a todos tus hijos, miras a tu esposo, esposa y de repente tú miras que todos están felices, están contentos, están en una comunión y de repente como que tus ojos se abren y tú te das cuenta de las bondades y lo bueno que es Dios y cómo Dios te ha dado esa hermosa familia y dentro de ti tú dices, gracias Señor. A veces quizás en el trabajo podemos ir, quizás hasta molestos a trabajar o quizás cansados de la rutina diaria, pero de vez en cuando, hermanos, es bueno pararse, sentarse en el carro esa mañana y pensar muchas personas, hermanos, que no tienen manera de traer algo para su familia. Y pensar, hermanos, de una manera así cambia tu actitud, cambia tu día, cambia tu manera de pensar delante de Dios. Porque estos mismos hombres y mujeres que están adorando a Dios, hermanos, y que le están diciendo a Dios maravillas y cosas hermosas a Dios, es el mismo pueblo, hermanos, que unas 12 horas atrás estaban diciéndole, ¿qué hacemos nosotros aquí? Esto no tiene sentido. ¿Por qué estamos aquí? Y todos nosotros podríamos pasar y identificarnos con estas personas, hermanos, y poder entender cómo nosotros en los momentos difíciles, cuando vemos que la peligro, la persecución o la desgracia viene a nuestra vida o llega a nuestra vida, cómo a veces podemos reprochar y reprimir y hablar cosas malas y no estoy hablando cosas malas en el aspecto de mal hablar, sino quizás no darle a Dios el lugar que se merece y de repente Dios hace algo, hermanos, y todo se cambia y se transforma y nuestra mentalidad se transforma. Pero para esto, hermanos, no necesitamos
que algo malo esté pasando o estemos en medio de una persecución. Si simplemente tú y yo nos ponemos a ver nuestra vida y miramos para atrás, y tú te miras dónde estás hoy, y tú miras a tu alrededor, hermano, tenemos más que suficiente para adorar a Dios todos los días de nuestra vida. Es por eso que cuando nosotros vamos a la iglesia, más que una rutina, es un deseo, hermano, estar ahí. Es un anhelo estar en la casa del Señor. Es hermoso, hermanos, escuchar la oración. Es hermoso ver a los hermanos. Es hermoso ver, hermanos, la coinonía, escuchar la palabra de Dios. Tú entras de una manera y sales diferente. Tú entras con una perspectiva y sales con otra perspectiva aún mejor. O sea, diferente a la que entraste. Porque todo esto, hermanos, se consigue en la adoración a Dios y en la presencia de Dios. Los seres vivientes, hermanos, quienes están en la presencia de Dios, están todos los días, según Apocalipsis 4, 8 al 11, están todos los días adorando a Dios, todos los días adorando a Dios, todos los días, día y noche, los ancianos día y noche adorando a Dios. ¿Y por qué ellos lo hacen? ¿Fue porque Dios los hizo así, Dios los creó así? De ninguna manera. Es porque están tan cerca a Dios y miran a Dios, que es lo único, hermanos, que sale de su ser. Y cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios y miramos la obra de Dios, hermanos, es lo único que va a salir de nosotros. Palabras de bendición, alabanza a Dios, palabras de gratitud, profecías, oraciones de bienestar, hermano, victoria contra el enemigo. Todo esto es lo que este cántico y mucho más se menciona. Pero todo esto, hermano, se consigue solamente cuando nos acercamos a Él. Entre más nos acerquemos a Dios, hermanos, más le vamos a adorar. Entre más nos acerquemos a Él, vamos a estar más agradecidos a Él. Entre más nos acerquemos a Él, hermanos, vamos a ver mejor la realidad en la que estamos y el futuro que tenemos. Y veremos, hermanos, que somos libres del pasado, viviendo un presente mejor que el que estuviéramos viviendo si Jesús no nos hubiera alcanzado. Y esperando un futuro, hermanos, mejor que este planeta. Ni hay nada creado en esta tierra que hemos visto que va a llegar, hermanos, o va a opacar o es comparable a lo que Dios tiene por nosotros. Esta alabanza, hermano, es toda una profecía, es toda una Biblia, es una Biblia completa de tu fe en Dios, de la persona de Dios, de lo que tú esperas de Dios, de lo que Dios profetiza que va a hacer en ti y de las promesas de Dios que serán cumplidas conforme a su voluntad. Yo te invito a que te estudies bien detalladamente este canto de la manera que se describió aquí en la clase, de los versos y cómo se compone el cántico. Y tú verás, hermanos, cómo tu perspectiva y mi perspectiva va a cambiar de cómo adoramos a Dios, cómo nos presentamos ante Dios cuando llegamos a adorarle en coinonía unos con otros. Y cómo, hermanos, aún en el silencio de la noche o en el día más pesado de tu vida, de alguna manera, si tú empiezas a pensar en las cosas maravillosas de Dios, tu vida va a cambiar para siempre. Dios te bendiga, hermano.